A través de la historia del béisbol cubano, una de las posiciones que más figuras ha tenido representándola es el shortstop. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey. La combinación de short y segunda siempre me ha atraído. Esa combinación es la que gana los juegos de pelota, generalmente. Por ahí se batea mucho. Y un equipo que tenga una buena combinación de short y segunda es competitivo. Como todos sabemos, ese es por el lugar que más se batea en el béisbol. Y por tal motivo el torpedero es una pieza clave dentro de una novena que aspira a campeonato. Hay dos posiciones en el béisbol que son muy defensivas, son la receptoría y el campo corto, el shortstop. Yo considero que un shortstop debe tener grandes reflejos y buen brazo. Si tiene buen brazo, mejor. Un brazo que sea por encima de las 90 millas. Pero generalmente buenos reflejos y soltar la bola muy rápido. O sea, que el reflejo y velocidad de desplazamiento. A ver, yo generalmente para saber si un torpedero está por encima de otro, lo primero que se ve es la defensa, indiscutiblemente. Un torpedero que defiende es una garantía. Si defiende y batea es mejor, pero si defiende y lo hace bien y lo hace con efectividad, eso es importante para seleccionar un torpedero. El factor rango, o sea, el terreno que abarca. Eso es muy importante también, porque cuando un torpedero tiene un desplazamiento por encima de los demás, muchas de las pelotas que pasan a los jardines con él no pasan, y te puede incluso evitar rallying, te puede poner out a los jugadores en las almohadillas, por ejemplo en segunda y en tercera, y así sucesivamente. O sea que un torpedero, lo primero que se le debe mirar es la defensa. Muy importante, los torpederos buenos son los que cogen siempre los rolling de frente. Cuando se le da un batazo de frente al torpedero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cuando Rodolfo Puente le daban con 2 outs en el noveno en rolling por el campo corto, recoge los bates, los cascos y vete que se acabó el juego de pelota. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Y un short puede evitar 3 y 4 carreras.
Y en la pelota no todos empujan 1 o 2 carreras por juego. De él por mano segura, mano suave, ser buen filiador para ambos lados, para la derecha y izquierda, ser un buen filiador hacia adelante, saber trabajar a mano pelada, a mano limpia, tener un aceptable brazo, pero no tener un extraordinario brazo, deshacerse la bola en el menor tiempo posible. Tirar, ser seguro de los tiros de ambos ángulos del terreno, de izquierda y derecha, tirar bien, tirar perfecto. Esa es la característica de esto. Y ser agresivo para un fly detrás de segunda, y ser agresivo para un fly que tiene que buscar el shortstop detrás de tercera base. Son las características buenas de un shortstop. Nosotros podemos decir que Cuba ha sido un país que ha dado una cantidad extraordinaria de jugadores de campo corto muy buenos en todas las épocas, precisamente porque tenemos esa característica de velocidad, de gran reacción, y hemos tenido en todas las épocas muy buenos ciudadanos. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, Paula Hernandez. oh sugar, sugar, Right on to Hernandez on the bill. you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I There just they can't drive up the middle. Hernandez back to the bag. He's hitting. Uno de los primeros torpederos de la historia del béisbol profesional de los primeros años fue Alfredo Cabrera, conocido como El Pájaro. Alfredo fue un gran torpedero, jugó durante muchos años en la pelota profesional cubana. No fue un gran bateador, pero tiene el hecho también de haber sido de los primeros y que también fue el primer torpedero que participó en las grandes ligas. Tuvo una actuación pequeña, apenas 2 veces al bate con los Cardenales de San Luis en el año 12. Y pero le cupo el honor de haber sido el primero. Hay otro torpedero, Tomás Romagnach, que comenzó a jugar en Cuba, en la Liga Cubana de Béisbol Profesional del año 12, y tuvo una actuación cerca del año 20. Romagnach fue un jugador de no buen bateo, conceptuado en la época, pero sí estaba conceptuado como uno de los torpederos de mejores manos. Defensivamente era considerado una estrella. Pelayo Chacón fue otro de los peloteros que ocuparon esa posición en los primeros años. Jugó muchos años en la pelota profesional de Cuba. Jugó tanto en el antiguo Almendares Park como en el moderno Almendares Park. Era un mejor bateador y era un gran torpedero. Indudablemente que hay que considerarlo como uno de los torpederos importantes de la pelota cubana. Posteriormente aparece una figura cronológicamente en la pelota cubana que se enmarca dentro de todo ello, que es Silvio García. Pero Silvio García lo tenía todo para ser considerado tan o mejor que Abel Campaneris. Silvio García es un pelotero cubano que comienza su participación con La Habana en el año 31, en el entonces todavía moderno Almendares Park, y que tuvo una larga carrera hasta el año 50 y pico. Jugó más de 20 años en la pelota profesional cubana. Silvio García era considerado un gran torpedero, sobre todo su mejor actuación la tuvo en el Estadio Cerveza Tropical. Un hombre de buenas manos,
un brazo potente, rápido y sobre todo un excelente bateo. Indudablemente por sus resultados ofensivos se le considera uno de los mejores torpederos ofensivos cubanos de la época. Silvio García era un buen defensor, muy bueno en la defensa y ha sido posiblemente de esa época el mejor bateador de los torpederos que ha habido. Silvio García, por su condición de negro, no pudo pasar de la pelota cubana. Tenía una serie de condiciones personales, atléticas, pero que no se pudieron manifestar en un nivel de béisbol superior. No obstante, Silvio terminó su actuación en la pelota cubana con un promedio de 2.82, que era un promedio muy alto para la época. Por lo tanto, integralmente se puede considerar que entre los más completos torpederos de la historia cubanos de la época, indudablemente que está Silvio García. Este famoso caso de Silvio García, que si yo no lo ubico como el mejor torpedero cubano de la historia, es porque le faltó ¿qué? Jugar en Grandes Ligas. A mi juicio, ese iba a ser Jackie Robinson. Eso no es mentira, eso no es un mito, eso no es una leyenda. Sencillamente lo que pasa es que ese negro cubano dijo que el primero que lo insultara, que lo ofendiera, o que, bueno, ni contar que lo agrediera físicamente, él no iba a soportar una afrenta de esa índole sin repeler la agresión, sin reportarla. Y por eso se inclinó la balanza por Jackie Robinson, que se sabe muy bien que aguantó de todo. Mire, es necesario y es buena la ocasión para esclarecer esta situación. Se ha creado en la afición cubana y en los estudiosos del béisbol y en la crónica cubana la versión de que Silvio García estuvo en la mira de los directivos del béisbol norteamericanos, fundamentalmente de Branch Rickey, para inaugurar, romper la barrera racial. Eso es totalmente falso. ¿Qué sucede? Que en la época, cuando uno revisa la prensa de la época, no se menciona para nada la posibilidad ni el nombre tan siquiera de nuestro compatriota Silvio García. No se menciona, no aparece. Pero otro elemento que va en contra es que en el año 50 se comienzan a realizar a través del periódico, de un periódico de la época, se empiezan a hacer una serie de entrevistas programadas a toda una serie de peloteros cubanos destacados. Y una de ellas tiene que ver con Silvio García. Y en esa entrevista, que yo tuve la oportunidad de revisarla completamente, Silvio García no menciona para nada la posibilidad de que él hubiese sido valorado. Es decir, que hay dos elementos fundamentales. La prensa de la época no menciona a Silvio absolutamente como posible pelotero para romper la barrera racial. Y la entrevista que le hacen a él en el año 50, tampoco él habla nada al respecto. Pero no solo eso que desmiente esa versión, esa leyenda traducida de eso, y de que él había dicho de que si él lo ofendía o algo, él iba a reaccionar. Todo eso es pura leyenda. Por ejemplo, de la Liga Amateur Cubana estaba el famoso Quilla Valdés, que nunca aceptó el profesionalismo. No porque no le faltara la calidad, es que cuando aquello, en esa época, se les pagaba muy bien, por ejemplo, porque eran obreros de centrales. No tenían necesidad de jugar como profesional. Porque aunque los profesionales ganaban por eso, por jugar pelota, no tenían grandes salarios. Y un buen ingeniero agroindustrial de la industria azucarera, un buen obrero agrícola en la industria azucarera, ganaba muy buen salario. Pero eso es un caso
que sería único en mencionarlo por no haber sido profesional. Pero calidad por arrobas tenía. Ahora, cuando uno va a ver en la pelota amateur, que comenzó en Cuba de forma oficial en el año 14 y se extendió al año 20, no quiere decir que el único torpedero importante haya sido Quilla Valdés, ¿no? Pero sí fue el más importante. No fue el único. Hubo otros buenos torpederos, pero el que descubrió como figura cimera fue Quilla Valdés. Unas manos prodigiosas y, sobre todo, un buen bateador, cosa no usual en la época. Históricamente, los torpederos cubanos no han sido grandes bateadores. Los mejores bateadores cubanos, torpederos, ya aparecen a finales de la década del 50, pero en la pelota profesional. Antiguamente no eran así. Una excepción es Silvio García y Avelino Cañizares, que jugó en la década del 40 fundamentalmente. Entonces Quilla Valdés fue, diríamos, la figura cimera de los torpederos de la pelota amateur cubana. No quiso pasar al profesionalismo. Incluso cuando aquí estuvo en la primera visita que hizo el Boston al Estadio Cerveza Tropical y que jugó el equipo del Boston sin Ted Williams, que en esa primera visita no vino, jugó contra él una selección de peloteros amateur y entre ellos estaba el Quilla Valdés. El Quilla Valdés, cuando lo vieron aquí, los directivos del Boston, por supuesto, detectaron que estaban en presencia de un torpedero extraordinario, maravilloso defensor y un tremendo bateador. Yo diría que otros torpederos que militaron por cierto tiempo en la pelota amateur, como fue el caso de Willy Miranda, que jugó en la Unión Atlética Amateur, pero por poco tiempo. Pero los demás no trascendieron. Esa es mi apreciación personal. Willy Miranda tuvo 4 temporadas con los Yankees. Para sustituir a quién o respaldar a quién, nada menos que a Pirri Suto, uno de los grandes torpederos que ha habido en Grandes Ligas. Y Willy era el que cerraba los juegos. ¿Por qué? Por su maestría defensiva. Bateaba 200 con el bate y 400 con el guante. Quitaba más hit que lo que pegaba. Pero Willy Miranda, que yo no lo vi jugar, pero los criterios prácticamente generales es que era excepcional, que tenía muchos peloteros grandes de Grandes Ligas, dicen que nunca vieron un señor como él, por su carácter, la velocidad, la rapidez que tenía, la velocidad de reacción, soltaba la bola muy rápido, que es una de las características muy importantes en los señores. Y incluso cuando fue a jugar a Grandes Ligas, decía una gente, no, es que no es buen bateador, pues decía, bueno, pero los batazos que él coge evitando hit, si se los anoto como hit, me batea 300. Fue el criterio de algunas personas sobre Willy Miranda, decían eso, producto de que realmente tenía una habilidad muy grande en el campo corto, era un filiador excepcional, para muchos, defensivamente el mejor que ha pasado por este país. Yo vi jugar a Willy Miranda, mi hermano, y eso era ya viejo, te digo, los últimos años. Willy Miranda era un fenómeno. Un buen shortstop porque filiaba para ambos lados, filiaba hacia adelante, tenía un gran pivot, muy bueno en tiro de relevo, agresivo en los flies para detrás de segunda, agresivo en los flies para detrás de tercera base. Yo digo que ese era un gran shortstop, una maestría inexplicable, una técnica encomiable. Era creo que el shortstop en Grandes Ligas que más técnica tenía, aunque no era regular en Grandes Ligas, pero estaba con los Yankees en esa época, pero tenía una técnica maravillosa, Willy.
No fue un gran bat, no fue un gran corredor de base, no fue un gran tocador de bola, pero el shortstop de la defensa era muy maravilloso. Otro muy grande, muy famoso, que jugó por el Almendares, unas manos prodigiosas, siempre ha sido un referente por su defensa. Y aquí todos ustedes saben perfectamente quién es. Willy Miranda. ¿Qué hace de Willy Miranda? Tremendo torpedero, le faltaba ofensiva. Fue una leyenda que hizo historia y llegó a Grandes Ligas en una época muy difícil, cuando eran 16 equipos. Eso es un factor muy importante tenerlo en cuenta. No es igual 16, después 24 equipos que 30. No es igual. Así que Willy Miranda tiene que estar en ese top 10, en ese tope de 10 grandes torpederos cubanos de todos los tiempos de Grandes Ligas. Ahora, en la década del 50, o ya precisamente a finales del 40, aparece en la palestra Willy Miranda. Willy Miranda es una institución entre los torpederos cubanos. Willy Miranda trascendió, jugó hasta el año 60 en la pelota profesional cubana, estuvo varios años en Grandes Ligas. No fue un buen bateador, batió cerca de 2.30 y pico en la pelota profesional, pero era un torpedero de excelentes manos y que fue está considerado como uno de los mejores defensores de la historia del béisbol cubano, sin duda alguna. Pues cuando fildeaba la bola de este lado, a la izquierda, la soltaba para la mano derecha y soltaba la pelota. No unía las manos, no le daba tiempo. Entonces cogía la bola y se la tiraba para la mano, para la mano de tirar, y ahí soltaba la bola, con su rapidez que tenía de cadera y brazo. Y tenía un brazo poderoso. ¿No es? Willy Miranda era este trabajo, no cogía la bola, la paraba nada más, él paraba la bola, el centro del guante para la mano unida. Entonces la bola no la retenía, y eso por eso se la cuento, ¿ves? Él la bola no la retenía, ¿ves? De ahí para aquí, de ahí, no la cogía, no cerraba el guante, tenía un guante mucho más grande que este, ya abierto, no cerraba el guante. Por favor, la diga. Willy Miranda es considerado como uno de los mejores fildeadores que ha producido el béisbol cubano en todos los tiempos. Su habilidad para jugar el campo corto es digna de elogios por parte de todos. Aquí lo vemos cuando le enseñaba al enviado del Noticiario Nacional, compañero Luis Páez, una placa que le dieron en el 55 al ser designado el jugador más valioso de los Orioles. El pequeño cuidador del campo corto del Almendares tiene en las cachimbas uno de sus hobbies. Su esposa, Amada Suárez, le ayuda siempre a seleccionar una. Su perro Ali constituye para él y su familia un gran entretenimiento. El can es americano y también viaja con él. Willy quiere ir preparando a sus muchachos desde temprano y por eso ya les va enseñando poco a poco cómo hay que jugar pelota. La pequeña Rosalía es la alegría de la residencia de los Miranda, enseñándole al padre una de las fotografías donde él aparece. Aparece en la década del 50 Joe Valdivieso. Valdivieso era otro defensor, otro que jugó fundamentalmente con el Club Marianao, muy buenas manos, jugó en Grandes Ligas fundamentalmente con el Washington, pero pobre al bate, parecido a Willy Miranda. Y también vi Valdivieso, que estuvo con Washington 8 temporadas, que era un buen shortstop, matancero. Valdivieso no era un gran bat, pero era un buen fildeador, de un excelente brazo, tremendo tirador, muy bueno. Bueno, fue shortstop Marianao en 8 temporadas, cuando venían muchos americanos aquí, y jugó con Washington también en la liga. Baró conecta un hit e impulsa la primera carrera de Cuba que anota Valdivieso. Los corredores pasan a segunda y tercera por un mal lanzamiento. Valdivieso toca la bola en sacrificio, error de Venezuela, y Salvén entra con la carrera de la victoria cubana.
El entusiasmo es enloquecedor. La fanaticada acaba de asistir a un final que hará época en la historia del béisbol continental. Más adelante, ¿no?, aparece un poquito más, es decir, Humberto Chico Fernández. Humberto fue un torpedero, es decir, buenas manos, muy buen torpedero, más bateador que los anteriormente señalados y que tuvo también una carrera en el béisbol de Grandes Ligas. Yo considero que completo, shortstop, más que Willie Maddon, fue Humberto Fernández, que jugó sin fuego, porque ese era de ser bate sin fuego, corría, bateaba, fildeaba, rodaba base, y era un buen fildeador también, no como Will, pero un buen fildeador seguro, muy seguro, yo creo que más seguro que Will en un lance de frente, y era completo, estuvo con 2. Siguiendo con los torpederos, grandes torpederos cubanos en grandes ligas, en el béisbol profesional, de la época Willie Miranda, un poquito más joven que Willie Miranda, estuvo Humberto Fernández, que tuvo una gran historia en los años 50 y principios de los 60, mayormente con los Tigres de Detroit. No se puede dejar de mencionar. Humberto Fernández, tremendo pelotero, tremendas condiciones. Ese era de aquí de La Habana. Y era el que más condiciones tenía de todos, a mi modo de ver, por su físico, su estampa. Se veía un pelotero inmenso, pero era temperamental. Y ese lastre lo llevó consigo. ¿Por qué? Porque tenía momentos. Tenía momentos en que lucía muy bien, lucía un coloso en la posición. Y había otros momentos en que no era estable en su nivel de juego, teniendo tremendas condiciones. Y esas son las cosas de la psiqui de los deportistas, ¿no? Que algunos tienen una psiqui que los ayuda a encumbrarse. A otros, su propia psiqui se convierte en su principal rival. Posteriormente, ya a finales de la década del 50, aparece Leo Cárdenas, que después tendría una carrera importante en Grandes Ligas. Empezó jugando con el Cienfuegos, jugó con los Cleveland Sugar Kings y evidentemente era un muy buen bateador. Rápido, excelentes manos, rápido, muy integral. Desarrolló una carrera muy importante tanto en el béisbol cubano como en el béisbol de Grandes Ligas. Lo que haya mucho de esto, pero firmó el Cincinnati. Primero el de Matanza, lo firmaron los Cuban Sugar Kings. Allá jugó una gira por Matanza, lo vieron, lo trajeron para la liga que tenían los Sugar Kings traídos de los novatos que tenían. Y de ahí empezó a destacarse hasta que lo firmó y se lo cedieron a La Habana. Y de ahí fue directo para los de Cincinnati. Cárdenas, tremendo torpedero, bateador además, muy bueno, triunfó en las Grandes Ligas, jugó más de alrededor de 18 temporadas, si mal no recuerdo. Muy bueno, matancero, señor de colorido, brilló allí en Grandes Ligas. Recuerdo que una vez mi papá me llevó al Irán Bison, que ese Irán Bison se ha jugado béisbol y todavía se sigue jugando béisbol ahí. Jugaba esa tarde Santurce y Mayagüez, me recuerdo. Y me llamó la atención el campo corto de Santurce, que Leo Cárdenas, sí, me acuerdo, no era muy grande ni tampoco muy pequeño, entonces me recuerdo que tenía un brazalete, entonces empiezo yo a verlo, cuando el juego comienza, empiezo yo, wow, este hombre, pero yo era un niño de 10, 11 años, pero eso me llamó la atención. Después cuando empiezo a escribir y de historiador, pues entonces me doy cuenta, ¿verdad?, de cómo él jugó en la Grandes Ligas mucho tiempo, con los Rojos de Cincinnati, que fue el equipo que lo firmó. Creo que estuvo alrededor de, no sé si 15 o 16 temporadas jugando con Cincinnati. Aparte de eso, pues era un jugador defensivo muy bueno, ¿comprende? Jugador defensivo,
bateaba bien. Sus promedios pues no era un campo corto del montón, sino que bateaba, conectaba jonrones, daba triple y todas estas cosas, ¿comprende? Buen bateo, batea para toda la zona, sobre todo era el mejor bateador por el centro del campo, un brazo extraordinario, un gran brazo en el shortstop, unas manos muy largas para filiar, muy seguro y buen control de home primera, no en base, pero home primera era bien rápido. Great thrill for us to be here for this series and be able to watch it, especially that old teamer. I'm totally pleased with his command. He is healthy and pitching effectively. Could be soon. Hardness. That could be the first out of the inning. Leo Cardenas tags the former Detroit Tigers twirler. First force Bobby Wine to hit into a smash. Short second, the first double play. Setting his eyes. He has it. That retires. Larry Jackson all set. That's pretty well hit. Larry needs to left, way back there. Back. It is. Home run. A home run that hit the screen. Their territory. Bounced back on the field and hit the screen above the yellow mark out there. Ground ball. Picked by Cardenas over to second out. Rose relays. The ball game is all over. Ground ball to Cardenas. He throws to second. Y no se puede obviar a otro torpedero que a finales de la década del 50, 57, 58, 59, el Zorro Versalles, Zoilo Versalles, el Zorro, que jugó aquí, un gran torpedero, pero que tuvo una carrera importante en el béisbol de Grandes Ligas. Estuve con él, íbamos al Campeonato Mundial Juvenil, él se presentó para hacer el equipo, él no logró hacerlo porque cuando eso los juveniles éramos 18 solamente y ese equipo juvenil de nosotros en 56 estaba muy bajado, unas figuras que jugaron mucho, porque jugamos con profesionales, jugamos en la Ruta 28, en el Beauty, todos los cubanos que están jugando en Liga Independiente, Liga de Color, jugaban ahí, y nosotros como juveniles jugamos con Buenavista y ganamos. Y ahí lo citaron para la preselección, junto con estos Martínez, Maresma, Frigol, Ayón, y no hizo el equipo con nosotros. Ese barco lo firmaron, y cuando regresó a Estados Unidos ya era otro pelotero. Se convirtió en un shortstop tremendo, fíjate que jugó 20 años a Grandes Ligas. Se convirtió en un tremendo bateador que aquí en la Liga Cubana dio 14 jorrones, que era muy difícil de jorrones, porque se jugaba aquí solamente entre 4 tipos con picheo de Grandes Ligas y AAA era lo mínimo que pichaban aquí. Pero era muy bueno, solo se sometió el show, un corredor de base. Zoilo Versalles, el primer MVP latinoamericano en Grandes Ligas y además 2 veces guantes de oro. Zoilo Versalles, tremendo torpedero, bateador. Aquí en la última serie esa bateó 14 jonrones, aquí en Cuba. Y allá no se caracterizaba porque no era como tal un slugger, pero bateaba bastante extra base, sobre todo triple porque corría mucho. Y muy buen fildeador, tremendo pelotero. De hecho, cuando su equipo discutió campeonato, Serie Mundial, se lo deben grandemente al juego de Zoilo. Los Twins, los mellizos, se lo deben a Zoilo Versalles. Esa década de los 60, Zoilo fue un valladar ahí en la pelota esa. Está un poco olvidado, porque es así, ¿no? Y aquí, bueno, aquí se desconoce mucho su labor. Zoilo Versalles tuvo una carrera relativamente corta comparado con, por ejemplo, con Bert Campaneris, pero fue un fenómeno. Después arrastró varios problemas que, bueno, dieron a traste con su carrera e incluso murió joven. 1965, ¿no? Resalta en su carrera con gran fútbol. El MVP, jugador más valioso de las Grandes Ligas.
con Minnesota, compañero de equipo de Tony Oliva. Perdieron aquella famosa serie mundial contra los Dodgers de Los Ángeles de Sandy Koufax, que fue verdugo. Pero Zoilo lo tenía todo y lo demostró en el mejor béisbol del mundo en la época más difícil. Played for the second time in the game. Sugar, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. Ball player is now coaching at third base. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. Retired with a tremendous play. Oswald had his trouble. When I kissed you, girl, Hit the center base hit. kiss could So Versailles has his fifth hit. Tough to find the ball. Put to the left. Oh, you see this over me. Oh, sugar, Bouncer over the mound, the left to the side. Steps and bang Bert Campaneri es un caso curioso de la pelota. Bert Campaneri, matancero también, estuvo en la preselección Cuba para el Mundial de Costa Rica en el año 61. Y allí estaba como receptor en esa preselección. Y no tenía posibilidad de hacer ese equipo. Porque estaba el difunto Ricardo Lazo, estaba Miguel Telemaco, que eran los posibles receptores del equipo Cuba, sobre todo Miguel Telemaco, que estaba por encima de Lazo en aquel momento. Pero Telemaco cometió una indisciplina grave y fue separado de la preselección, y ahí entra la posibilidad de Campaneri y hace el equipo y va ya a ese mundial y tuvo alguna que otra participación. Corría mucho, bateador de línea corta, rápido en base. Él era catcher, pero fue el segundo catcher nosotros, porque primero fue Ricardo Lazo, pero cuando lo firmaron lo convirtieron en shortstop y vivieron todo el mundo la maravilla de shortstop que se convirtió. Se va porque ya aquí ve que no puede jugar porque ya él era profesional. Y llega allá y empieza a jugar ligas menores, qué sé yo, en otras posiciones, porque era un pelotero versátil. Era un tipo muy rápido. Y su fisonomía no era propiamente de un receptor. La de él era jugar cuadro. Y bueno, y se puso a jugar el campo corto, torpedero. Y tenía habilidades naturales. Y al cabo de 2 o 3 años subió para Anderliga y por favor. Para mí el mejor torpedero cubano de la historia es Dagoberto Campaneri, ese muchacho, que tiene 80 años, 81 años, nacido en Pueblo Nuevo, Matanzas, que es la región que creo que más peloteros ha dado. Jugó por Cuba en el Mundial de Costa Rica en 61, pero después tuvo una historia muy grande. Jugó 19 años en Grandes Ligas, casi siempre como primer bate regular, líder varias veces en bases robadas, en hits, en triples, en sacrificio de hit, en veces al bate, en comparecencias al bate. 8 veces estuvo dentro de los nominados para MVP, para jugador más valioso. 3 veces ganó el Guante de Oro, fue a 6 Juegos de Estrella, ganó 3 series mundiales, fue el primer bate del mejor equipo que hubo en esa pelota en la primera mitad de la década del 70, los Atléticos de Oakland.
O sea, Campaneri, punto y aparte, y un respeto para ese hombre. Lo que pasa es que nunca se habló aquí, y en Estados Unidos se diluye. Cuando se retiró, era el tercero en bases robadas de por vida de los activos. Y entre todos los que habían jugado en ese gran béisbol de Grandes Ligas, era el séptimo de por vida. Cuando se retiró, repito, ¿cuándo? En 1983, a la edad de 41 años. O sea, Campaneri, punto y aparte. Dagoberto Campaneris. Me acuerdo, siempre que pienso en el nombre, pienso en el uniforme verde de los Atléticos de Oakland, ¿te acuerdas? Amarillo, con uniforme verde y todas estas cosas. También es natural de Matanza, también. Fue uno de los jugadores también que llegó a la Grandes Ligas. Tiene una historia también bien interesante, pero no vamos a entrar en eso, vamos a entrar en lo general. Él, como estábamos hablando, es un campo corto que impulsó muchas carreras. Jugó 19 temporadas y fue tremendo pelotero. Robaba base, de entre los primeros robadores de base, lideró ese departamento en algunas ocasiones. Bateador también. Es un pelotero muy completo y, como dije anteriormente, muy versátil. Jugaba a cualquier posición. Y ha sido uno de los peloteros cubanos que más se ha destacado en ese béisbol. Lo que pasa es que aquí no se difunde por las cosas que nosotros conocemos, que se estigmatizó mucho el béisbol profesional. Con el Oakland, ese es un show tremendo, y un tocador de bola tremendo, inclusive tocaba con el bate así, parado. No invertía el bate, cuando la bola se la tiraba. No, se robó 649 bases. Quiere decir que sabía correr. ¿Comprende? Un jugador explosivo, muy explosivo. Recordamos aquella serie contra Detroit 7-2, donde pues él, parece que le pegaron un lanzamiento o algo así, y él pues le arrojó el bate al lanzador de Detroit. Doing the pitching for the Tigers. He's the fourth Tiger pitcher. Oh, did he hit him? He did. Look out! Campaneris threw the bat, as you could see, right over the head. I'll tell you what, they're having a little trouble keeping Billy Martin away from him. Su mayor característica es su longevidad. Un tipo muy duro, que comió muchos juegos, que son muy importantes en béisbol, y en un torpedero, y en un primer bate. Consumir muchos turnos al bate, comer muchos innings, jugar muchos juegos. Repito, 3 guantes de oro, bates de plata, 6 juegos de las estrellas, campeón de 3 series mundiales con el mejor equipo que había en esa época, que era los Atléticos de Oakland, era el primer bate de los Atléticos de Oakland. Y 8 veces nominado dentro del MVP. Séptimo de por vida en base robada cuando se retiró. Más de 100 triples, más de 300 dobles, más de 2200 hits. O sea, eso es un personaje. No puedo considerar ni Morales ni Iván Mesa, pero tampoco Rey Ordóñez llegó ahí, ni Candelita ha llegado ahí. Es Campaneri, cabrón, el mejor torpedero cubano de la historia. The runner is going, his pitch is a strike, safe at second. The runner goes to throw to third base, and he is safe at third. To the left side, Campaneris will go long to first, and Campaneris over to first. Did I just tip Polsky's glove? Campaneris fires and gets the holders here in the 8th. Bounding ball. There'll be a tough play by Campaneris. Round to the shortstop. Campaneris. Over to Epstein. Quickly to the plate, however. There goes the runner. The strike. The throw. He's in there. Ah, sugar.
right field. Ground ball to shortstop Campanera. The summer sunshine, oh, your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey. Oh, yeah, sugar on it, baby. There we go. Life so sweet. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, sugar on it. Oh, yeah. Oh, yeah, sugar on it, honey. Oh, yeah, sugar on it, baby. Can't be much of the man. No, they're not very domestic. Mi criterio, los mejores 3 torpederos cubanos que han pasado por la pelota cubana son Silvio García, por la integralidad que tuvo. Willy Miranda no se puede obviar, es imposible obviar a Willy Miranda, aunque no haya sido un gran bateador, pero es un defensor fuera de serie. Y el otro es Leonardo Cárdenas. Incluso por resultados globales después, por encima, a mi forma de ver, que Humberto Chico Fernández. Porque después la historia posterior de Leo Cárdenas fue superior a la de Humberto Fernández. Eso fue un de esos. Si tuviera que incluir un cuarto, pondría a Humberto Chico Fernández. Pero si me tuviera que precisar entre 3, Silvio García, Willy Miranda, es que sí, Willy Miranda no se puede obviar, y el Leo Cárdenas, que fue una estrella. Los 5 mejores torpederos cubanos que han jugado en Grandes Ligas son Willy Miranda, Joe Valdivieso, Leonardo Cárdenas, Zoilo Versalles y Bel Campanelli. Bueno, pero el concepto que yo tengo es del béisbol y de las posiciones de béisbol que son diferentes. Yo me quedo con Willy. Willy era salvador de juego. Esta gente también lo eran, pero Willy se destacaba un poco más. Ese era su plato fuerte. Y tener un short de eso así es una garantía, sinceramente. Y no me refiero a la espectacularidad, cuidado. No. Me refiero a la seguridad. Del 5º al 1, por su resultado, habría que ver entre Bel Campanelli y Leonardo Cárdenas. ¿Y con cuál de los dos se queda? Yo me quedaría por la información con Bel Campanelli. ¿Por qué? Es un problema de apreciación. No porque pueda fundamentar, porque no he hecho un estudio pormenorizado de ambos. Yo creo que me parece que Bel Campanelli fue integralmente un jugador muy explosivo, fue un jugador que trascendió, era muy completo, era muy rápido, era buenas manos, buen bateador, no quiere decir que no lo fue Leonardo Cárdenas, pero me parece que un poquitico le sacaría a Bel Campanelli, pero es apreciación. Después de la revolución, que jugaron en Grandes Ligas, a mi forma de ver, los dos mejores, Bel Campanelli y Leonardo Cárdenas. Si voy a ser absoluto que no me gusta, yo no puedo poner a nadie delante de Bel Campanelli. No lo puedo poner. No lo puedo hacer. Ahora robó más de 600 bases. Sí, fue una estrella en el mejor béisbol del mundo. Desde los años 60 hasta los 41 años. No, y nos jugó su penúltima temporada. No hubiera jugado en la temporada. Jugó 19 por eso. O sea, se dice rapidito. There's a drive right to the short pitch. Is
placed in the right field by Bert Campaneris. Low hopper to shortstop. Campaneris. Ground ball to short. Campaneris up. But at that, ground ball to short. Campaneris goes across for the fourth. Campaneris leads off in the eighth inning. The A's hit the ground ball deep and through for a base hit. Campaneris. Let it go. Go to second and he is safe. Shortstop. Campaneris. In there to left. As Campaneris out in short. Ground ball is short. Campaneris hits the hump. That's two away. Line drive, left center field, base hit. It's Stiniak grounding third. He's coming home. Here comes the throw, and Campaneris goes all the way to second, and they cut it off. The Mets, 6-1 game. This is the scoreless ninth inning. There's a base hit by Campaneris. Way on to Sugar, sugar, you are my king. You got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. Like the silver sunshine, oh, you see me so Shortstop Campaneris comes up with it. Here's a pitch swung on by Bain. Up fly, here comes Campaneris.